Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Pasamos unos 5 días en el tren, sentados encima del equipaje que llevábamos. En el vagón de ganado en que iba yo había unas 120 personas. Apretados como sardinas, y hacía mucho, mucho calor. Había un cubo, en fin, para hacer las necesidades. Y de pronto el cubo se desbordó y entonces el olor fue insoportable. Nunca abrían las puertas para ir al lavabo, nunca nos daban agua, nunca nos daban comida. Los niños gritaban que querían irse a su casa. ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan? Nadie contestaba. Había oscuridad total. La luz solo se filtraba por las rendijas del vagón. Mi padre encontró una rendija en el vagón del tren y miró hacia afuera y dijo en voz alta: no creo que vayamos a los viñedos que nos han dicho porque acabamos de cruzar la frontera y nos dirigimos a Polonia. Y cuando dijo Polonia, me acordé de aquel hombre contando lo de los niños, lo que hacían con los niños en Polonia. Y yo llevaba en brazos a mi hermanito que tenía 2 años y medio y lo apretaba contra mí. Y le dije, y me dije a mí misma, no le dejaré nunca, no me lo quitarán nunca. Son los 28 planos del horror, encontrados esta misma semana en un apartamento de Berlín. Muestran una verdad que algunos han pretendido ocultar. En esos tétricos papeles están los detalles, las medidas y el sombrío universo del campo de concentración más tristemente famoso del mundo. Los depósitos del gas letal Ciclón B, las ubicaciones precisas de las cámaras de gas, los hornos crematorios. Son unos documentos que vuelven a traer de forma inesperada la verdad de uno de los episodios más dramáticos de la humanidad. Los planos datan de entre los años 1941 y 1943. Por ejemplo, en anotación, en fina caligrafía, se puede leer en una de las áreas, que sobre el papel no se entienden, pero luego tuvieron una misión macabra, L. Keller, significa Leichenkeller, o lo que es lo mismo, el sótano de los cadáveres. Y ya lo sé, queridos amigos, hemos visto miles de películas sobre el Holocausto, hemos leído miles de enciclopedias sobre los campos de concentración y exterminio, incluso hemos escuchado, quizá, miles de testimonios de las personas que allí estuvieron. Y sin embargo, algo extraño ocurre, algo sacude el alma cuando uno vuelve a cotejar y a asomarse a cierta ventana, la ventana sin duda de la maldad humana, de esta especie extraña también, capaz de lo más sublime y de lo más diabólico. Ahora, cuando ya no se puede decir que se haya olvidado el asunto, ni mucho menos, pero cuando desde luego no es primera plana informativa, surgen estos planos que publican varios medios alemanes y a uno de verdad se le remueve la conciencia y se le eriza hasta el espinazo. Datos muy concretos sobre cómo se construye y para qué. Un asunto que ha estado en polémica porque hay revisionistas que aseguran que se exageraron los números y las funciones de estos campos de la muerte. Yo enseguida, cuando esta semana supe de esta noticia, de este teletipo, quise hablar con un buen amigo, quise tener conexión con él. Un amigo que hizo uno de los mejores trabajos de investigación que yo he leído, que dio origen a otras de las muchas investigaciones que hemos podido hacer el pasado año. Un estudio, un libro que se llama Guardianes de la Memoria. Y dejadme leer, amigos, porque esto me sigue impresionando, como escuchar el testimonio y los testimonios que vamos a ir poco a poco comprendiendo en su dimensión trágica esta noche. Porque una noticia puede servir para darnos cuenta de lo terrible de esta especie también y de cosas que nunca deben volver a pasar. En ese libro, en un reportaje sobre Auschwitz, este campo que aparece en esos 28 planos, surgido repentinamente ahora, dice nuestro amigo Álvaro Colomer, escribe lo siguiente: durante los siguientes 5 minutos caminaste, se refiere al mismo, hacia la cámara de gas 4, también llamada crematorio 4.
una edificación situada al nordeste del campo y derruida por los propios nazis en su huida precipitada. Sigue diciendo: ¿lo oye? Pero solo había silencio. ¿No lo oye? El mismo silencio de antes. Escuche, escuche con atención. Dice Álvaro Colomer: de nuevo silencio, aunque también brisa. Al cabo le preguntaste qué se suponía que debías estar oyendo, a lo que él respondió: los gritos de cuantos murieron en este lugar. Sigue diciendo este buen periodista: unos días antes, precisamente al poco de escuchar los delirios del italiano, le convenciste para dar un paseo, por descontado en dirección contraria al crematorio 4, y cumpliste tus funciones de periodista interesándote por su historia. Te contó que había viajado de Cracovia a Cracovia buscando un proveedor para su restaurante en Milán, y que, habiendo conseguido su objetivo antes de lo previsto, había decidido invertir su último día antes de regresar a casa haciendo turismo en la ciudad de la muerte. Según te explicó, aquella misma tarde, apenas una hora después de adentrarse en el lager, se acercó a las ruinas objeto de sus alucinaciones y enseguida escuchó las primeras voces de ultratumba, al parecer auténticos alaridos llegados desde las entrañas del pasado, como fantasmas ululando de puro dolor. Desde aquella primera experiencia hasta el día en que tú lo conociste, había transcurrido algo más de medio mes. Aquel individuo había abandonado sus responsabilidades en Milán porque las alucinaciones auditivas no le dejaban pensar en otra cosa que no fuese el exterminio judío, y cada madrugada, tan pronto como los responsables del recinto abrían el portalón, el italiano se adentraba en Auschwitz II-Birkenau, con las ojeras propias de quien no ha pegado ojo en toda la noche. Avanzaba lentamente hasta el crematorio 4 y comprobaba la persistencia de aquellos gemidos. 1:17 desde la cadena SER en Barcelona. Álvaro Colomer, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Una historia que me puso los pelos de punta cuando la leí hace ya mucho tiempo y ahora la he vuelto a recuperar con esta noticia y no te imaginas, ¿eh? Y espero que le ocurra a muchas personas. Te encontraste con personas que están imantadas a ese lugar que tú también conoces y que yo no sé cómo es la impresión. Esto no es novela, ¿no? Esto ocurría de verdad. Este hombre creía estar escuchando el dolor allí concentrado, ¿no? Sí, de hecho es un hombre, yo me imagino que ya no estará allí, pero que es un hombre que casi todo el mundo conocía en el campo de concentración en Auschwitz II-Birkenau, porque, bueno, es lo que has leído, ¿no? Es un hombre que fue a Cracovia está al lado de Auschwitz, decidió, que esto es algo que hace mucha gente, hacer una excursión de un día para conocer los campos de concentración, y una vez estaba allí, ante el impacto del lugar y la emotividad, digamos, que se desprende del lugar, pues bueno, empezó a sufrir, debemos pensar que son alucinaciones auditivas, y dice que cuando se acercaba al crematorio, a los restos del crematorio 4, de las cámaras de gas numeradas con el número 4, oía los gemidos de todas las personas que supuestamente, bueno, que habían fallecido allí. O sea, él supuestamente oía esas voces y esos gemidos, y bueno, era un hombre que había enloquecido, había dejado todas sus responsabilidades en Italia, y decía que hasta que no comprendiera por qué oía esas voces no pensaba abandonar el campo. Mira que hemos visto, decía Álvaro, películas, ¿eh? Esa puerta famosa con el trabajo sala libres y tantas imágenes en blanco y negro. Sin embargo, estar allí debe ser, y estar allí con la visión del periodista, que como hiciste tú, ¿no? Recorrías las cicatrices de la vieja Europa, debe ser muy distinto. Tú comentas también que durante toda esa investigación larga, aunque no crees en fantasmas, te sentiste acompañado, ¿no? de esas presencias, ¿no? Sea como sea su origen o realmente tenga que ver con el terrible dolor concentrado. Pero desde luego no debe ser un lugar cualquiera, Auschwitz. No, es que principalmente en Auschwitz, digamos, hay que ir con los conocimientos de lo que pasó. Porque cuando tú vas a Auschwitz actualmente, Auschwitz II, al segundo campo, por así decirlo, aparte del portalón típico que hemos visto todos en cientos de películas con los raíles entrando del tren, una vez dentro, en realidad tú lo que te encuentras es un gran descampado
con un montón de barracones. O sea, si tú no sabes lo que ha pasado allí, tampoco hay demasiadas cosas que te indiquen lo que ha pasado. O sea, son barracones. Es cierto que ves alambradas, esto sí, pero los crematorios ya no están. Todo el descampado tiene césped, por así decirlo, porque como ahora ya no hay nadie por ahí, no hay presos caminando todo el día, ya no es la típica imagen de la zona desértica. Ahora, como nadie pisa ese terreno, pues la naturaleza ha vuelto a surgir, por así decirlo, ¿no? Entonces tienes que aplicar todos los conocimientos que tú sabes, tienes que saber lo que ocurrió ahí dentro, y es entonces cuando aparece toda la emotividad. Por poner un ejemplo, si uno va documentado, digamos, tú sabes que Auschwitz II-Birkenau, que es el nombre que recibe este campo, fue construido sobre un pueblo que era un pueblo que se llamaba Birkenau, precisamente. Entonces, cuando llegaron los nazis a ese terreno, cuando decidieron construir el campo de concentración allí, lo que hicieron fue arrasar el pueblo de Birkenau, lo eliminaron, expulsaron a toda la gente y construyeron encima el campo de concentración, con lo cual no solo tienes un campo de concentración donde murió 1,5 millones de seres humanos, sino que además tienes la historia del pueblo que había debajo, y todavía hoy puedes encontrar a gente que vivió en ese campo y que te cuenta la historia de cómo fue arrasada todo su pequeño mundo cuando llegaron los nazis de golpe, ¿no? Entonces tienes historias superpuestas, digamos, unas encima de otras, que le dan mucha más emotividad todavía al lugar. Sin duda, noche de emociones. Y tenemos muchos temas, pero es que este nos ha dejado, imagino, como a muchos de vosotros, que podéis hacernos nuestros comentarios, los que queráis, vuestros comentarios, perdón, y además preguntar. Sobre todo, imagino, a Álvaro Colomer, que ha sentido cosas allí y que ha hecho su investigación en uno de esos lugares que lo hemos comentado alguna vez, yo creo. Debe ser de los más... No hemos estado, pero debe ser... Si alguien tiene un poco de sensibilidad, si alguien en su dial del alma está suficientemente abierto, eso tiene que ser absolutamente terrorífico, el terror, ¿no? Y todavía la incomprensión, cuando uno como humano que no ha vivido en esa época de la Segunda Guerra Mundial reflexiona, piensa que es imposible, ¿no? Que seres humanos de países civilizados acaben haciendo lo que hicieron. En fin, vamos a intentar debatir, vamos a intentar conocer algo más, y sí que es cierto que hay algunos documentos sonoros que, yo lo aviso, que impresionan de verdad. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Todo el equipo de Gala, Fermín, Agustí, Carlos Largo, Yaray Martínez. Hoy voy a decir la nave, pero también es un poco un tren, ¿no? Porque no hay estación de tren quizá más famosa, por desgracia, que esa que dejaba a los pasajeros de la muerte frente a Auschwitz. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Datos de esa noticia que nos obliga de alguna forma, o nos indica que hay que hablar de Auschwitz, unos planos. Se han hallado nada más y nada menos que 28 planos, según ha publicado el periódico alemán Bild. No pone, ni identifica, ni precisa ni el lugar, ni la fecha, ni quién ha sido el autor de este descubrimiento, pero sí que es un gran hallazgo para los historiadores, sobre todo porque se ponía en duda la existencia de esas cámaras de gas, mucha gente lo había puesto en duda, y también que hubiera habido un plan específico para asesinar a tantos judíos. Ahora, con estos documentos, se sabe que sí existieron esas cámaras de gas, esto lo certifica. Se sabe también incluso dónde estaban situadas esas cámaras, dónde estaban los crematorios dentro de los campos de concentración. Y la verdad, Iker, es que pues por el momento han publicado algunas de esas fotografías con los campos, con las cámaras de gas a las que llamaban Gaskammer, y también, como bien decías tú, esos crematorios Leichenkeller, que eran habitaciones de unos 8 metros, que luego fueron ampliando ante los cadáveres, los cientos y miles de cadáveres que se iban amontonando, hasta tal punto que tuvieron que llegar a hacer hogueras públicas porque ya no cabían en los Leichenkeller. Desde luego, lo que sí ha habido a lo largo de este tiempo son testimonios de personas, por ejemplo, presos que hablaban de la acción del terrible ciclón B. Por ejemplo, uno de ellos es Darío Gabay, y su voz entrecortada, porque el hombre no puede continuar, suena así. There were
La gente gritaba, toda la gente. No sabían qué hacer, arañaban las paredes, lloraban hasta que el gas comenzaba a surtir efecto. Si cierro los ojos puedo verlos. Mujeres con niños en sus brazos, ahí... No fue el único campo de exterminio, que duda cabe, pero sí es el más famoso, sí es el que se quedó imbricado de manera muy fuerte en el inconsciente, pero también en la huida precipitada, como cuenta Álvaro Colomer en su trabajo, yo lo vuelvo a repetir y es así, básico yo creo, en el periodismo de investigación de los últimos años, Guardianes de la Memoria. Hicieron cosas en esos últimos días, cuando veían que todo se acababa, cosas que cambiaron, digámoslo así, el formato del lugar, de ese infierno en la tierra llamado Auschwitz, y por eso mucha gente, todavía hoy, o alguna gente, discutía sobre las funciones reales de cada departamento, y había sus debates. Esos últimos días de Auschwitz también tuvieron que ser tremendos, y los nazis, parece ser, Álvaro, que intentaron maquillar, adecentar, o por lo menos ocultar algunas pruebas de algo que era inconcebible, ¿no? Sí, bueno, básicamente lo que hicieron fue poner explosivos en los crematorios y en las cámaras de gas que habían por ahí repartidas y, bueno, explosionarlas, ¿no? Pero, bueno, de todas formas, cuando llegaron luego los soviéticos, digamos, cuando entraron en el campo y vieron que había una serie de edificios, bueno, pequeñas construcciones, tampoco son edificios, son más bien salas, digamos, derruidas, pues lo primero que hicieron fue preguntarse por qué estaba eso derruido, ¿no? Entonces, luego empezaron a aparecer enseguida los supervivientes también, que pudieron dar testimonio de todo lo que allí pasaba. Y por si esto era poco, todavía hoy se sabe, porque van apareciendo de vez en cuando, que los presos de los campos, cuando salían a trabajar al exterior, muchos de ellos escondían pequeñas notas que conseguían escribir en recipientes que también conseguían, nadie sabe cómo, y los enterraban en los alrededores del campo. Y todavía actualmente, de vez en cuando, campesinos o gente que por casualidad pues manipula el suelo, van apareciendo estos frascos o estos recipientes con notas, digamos, de los presos, donde explican un poco, muy brevemente, o bien sensaciones o bien explican cosas sobre el campo. Y esa es información que todavía se sabe que está enterrada por todos los alrededores de Auschwitz y sigue apareciendo, y digamos que todo lo que se pudiera maquillar, lo que intentaron maquillar los nazis de poco sirvió, porque hubo bastantes supervivientes que pudieron explicar la realidad de aquello. Y sin embargo, en tiempos recientes, algunas personas supervivientes, en este caso miembros de las SS, que estaban en el otro lado, en esos campos, lo repito, quizá hayamos escuchado muchas veces y por eso, como siempre que ocurre la tragedia, nos insensibilizamos. Nos pasa a todos, ¿no? Tantos canales de televisión, tantas bombas, tantas matanzas en vivo prácticamente, qué desgracia, ¿no? Pero el cuerpo humano ha aprendido a formarse, desgraciadamente, también una coraza. Pero claro, la radio para eso es distinta. La radio hasta ahora es distinta. A la 1:29 vuelves a escuchar algunas cosas y caramba, parece que llegan al fondo. Por ejemplo, estos son Hans Friedrich y Oskar Groening, entrevistados mucho tiempo después. Ellos estaban al otro lado, activando esos mandos del gas letal o dividiendo las filas de mujeres y niñas para ir a los barracones. Y esta declaración impresiona. Las órdenes eran: hay que fusilarlos. Para mí era una obligación. A la pregunta ¿era necesario? La respuesta es sí, claro. Nos habían dicho que eran nuestros enemigos y que estábamos en guerra. En fin, Álvaro, hoy cuando uno va a esa zona se encuentra también de alguna manera con una historia estigmatizada, fantasma, que afecta a la población, que incluso quiso olvidar ese nombre de Auschwitz por todos los medios. Yo no sé si se ha conseguido o no se ha conseguido.
No, a ver, es imposible. Los ciudadanos de Auschwitz actualmente saben que aunque hubo campos de concentración donde incluso murió más gente, saben que Auschwitz es un símbolo. Saben que con los años o con las décadas seguramente los otros campos de concentración acabarán desapareciendo, pero Auschwitz pervivirá, ¿no? Es un lugar que queremos tener físicamente en Europa. Los europeos queremos que se conserve físicamente porque es necesario tener un recuerdo físico, porque ayuda al recuerdo emocional, digamos, ¿no? Y ellos saben que les ha tocado, la gente que nace allí actualmente. Hay que tener en cuenta una cosa que ellos son muy conscientes y que es una tontería, pero es que es un problema muy grave, y es que los ciudadanos de Auschwitz saben que la mayoría de la población mundial se cree que Auschwitz está en Alemania. ¿Es verdad? Y esto es un inconveniente muy grande porque no es lo mismo ser de Auschwitz y Auschwitz es alemán que ser de Auschwitz y Auschwitz es polaco, ¿no? O sea, Polonia fue un país invadido, con lo cual de nada se puede culpar a los antepasados de los ciudadanos actuales de Auschwitz, por así decirlo, ¿no? Pero ellos saben que a ojos del planeta no solo es la ciudad de la muerte, por así decirlo, o como lo llaman, el gran cementerio de Europa, sino que a ojos de mucha gente, digamos, la misma ciudad es un lugar ya de por sí maldito, incluso antes de Auschwitz, por así decirlo, pues por creencia de que los que allí vivían también eran de alguna forma nazis, ¿no? Y eso estigmatiza mucho más el lugar. Y bueno, la gente de allí te dice que cuando viajan simplemente no dicen que son de Auschwitz. Cuando alguien les pregunta de dónde son, dicen que son de Cracovia, que es la ciudad de al lado. Y entonces no tienen que dar explicaciones porque la reacción de la gente cuando oyen que son de Auschwitz es muy desagradable. Digamos, oyen muchas tonterías de cómo puedes vivir allí, y yo me mudaría. Y claro, hay que entender que allí siguen haciendo gente actualmente que es gente normalísima y que bastante tienen que tener que soportar ese estigma como para que encima les estén poniendo puntillas, digamos, en otros sitios. Ciudad estigmatizada, sin duda alguna, como Chernóbil, ¿verdad? Qué duda cabe que las personas que provienen de estos enclaves con estos nombres que significan tantas cosas y muchas de ellas todavía desconocidas, prefieren ocultarlo. Pero Santi, me comentabas que Auschwitz tiene también otras historias que van más allá de las imágenes que, por ejemplo, Carmen tiene en la pantalla, que es algo terrorífico, y luego le preguntaremos a Álvaro por su sensación dentro de esas cámaras oscuras, ¿no? Yo no sé a qué nivel de abandono, qué es lo que se puede ver, luego nos lo cuenta Álvaro, pero Santi, fue un lugar estratégico importantísimo, un detalle tremendo, ¿no? De los 80.000 personas, de alguna forma, que creo que vivían en la zona, de repente el censo dio un salto a 1,5 millones, ¿no? Pero ya sabemos que 1,5 millones de personas, los que iban a ser exterminados. Punto clave, un nudo importantísimo en la red de esa Segunda Guerra Mundial. Sí, porque evidentemente, aparte de ser una factoría de muerte, porque yo creo que lo terrible de Auschwitz es que es, yo creo, el primer sitio de la historia de la humanidad donde el exterminio se planifica de una forma industrial, fría, calculada. Fíjate que no era lo que me preguntabas, pero es que me viene a la memoria. ¿Por qué se usaba el ciclón B? El ciclón B, de hecho, tardaba muchísimo en hacer efecto. Esos testimonios que hemos oído de gente sufriendo, arañando las puertas, era porque era un gas de acción muy lenta. Estaban como media hora muriéndose. Sí, sí. O sea, entre 20 minutos y hasta media hora. De hecho, los que entraban a recoger los cadáveres se los encontraban en estratos, en capas. Los más débiles caían primero, luego encima caían los más fuertes, y los que más aguantaban ocupaban la cima de la pirámide. Y es que el ciclón B, en aquella entonces había gases de acción muy rápida, gases que se habían utilizado incluso en la Primera Guerra Mundial, el gas mostaza, el célebre gas sarín, todo eso ya era conocido en aquella época, y hubiese provocado muertes muy rápidas. Pero era muy caro de producir y había que hacer una producción eficiente económicamente. El ciclón B, de hecho, ya existía, era un insecticida. Era un insecticida a base de cianuro que al contacto con el aire produce un gas tóxico asfixiante, ni siquiera, sino que la muerte es realmente por asfixia y en condiciones muy malas. De hecho, fíjate que el ciclón B se sigue produciendo en la actualidad. En la República Checa, bajo el nombre comercial de Huragán D2, se sigue fabricando el ciclón B como lo que es, o como lo que fue concebido en un principio. Huragán. Que es un insecticida y un raticida contra roedores. Pues este taylorismo, digámoslo así, esta forma industrial de entender la muerte, también se aplicó en instalaciones anexas que había a este campo principal, que eran fábricas. Una de ellas, la más importante, probablemente era la que tenía la empresa IG Farben,
donde mano de obra esclava fabricaba el Buna. El Buna era un elemento vital para el esfuerzo de guerra alemán porque los alemanes no tenían acceso al caucho natural. Y el caucho era necesario para 1000 cosas, para los trenes de aterrizaje de los aviones, los neumáticos de los jeeps, 20.000 historias que lo hacían un material estratégico. El Buna se creó para hacer un caucho sintético, sin necesidad de acceder al caucho natural, cuyas fuentes de abastecimiento estaban cortadas por la propia guerra, y la mayor parte del Buna que se utilizaba en los frentes alemanes la fabricaba mano de obra esclava en la fábrica de IG Farben que había anexa al campo de Auschwitz. Así que no solamente, incluso ahí también se aplicaba un concepto muy científico de la muerte, porque entrar a trabajar como esclavo en una de esas fábricas no te perdonaba la vida. Estaba calculado también por parte de los técnicos qué dosis de comida tenía que recibir cada interno para que se muriera en un plazo en que fuera rentable y luego ser reemplazado con otro. Y de esta manera, pues que se mantuviera la producción, que fuera el máximo de rentable el prisionero, pero que efectivamente al final terminara muriendo de debilidad, inanición o enfermedad. Quería colgarme del gancho. Me dijo, ponte de puntillas. Al final me colgó y derribó el taburete de una patada sin avisarme. Sentía, Jesús María, Dios mío, un dolor terrible. Los hombros se separaban de las articulaciones. Los dos brazos se salían de sus articulaciones. Yo me quejaba y él decía, calla, perro, te lo mereces. Tienes que sufrir. Testimonios como el de Jerzy Bielecki, otro prisionero que llegó a ser colgado en uno de esos ganchos de carnicero, ¿no? Y uno siente una mezcla como de vergüenza, de indignación, de escalofrío cuando escucha estas cosas. Pasaron en el corazón de Europa y hay campos de concentración tan temibles en número de víctimas como Auschwitz, pero por algún motivo, y habría que debatirlo, Auschwitz se ha quedado con esa marca indeleble del estigma, ¿no? Carmen estaba observando, decíamos, algunas de las fotografías que ahora recorren el mundo, evidentemente, y que siguen siendo como una coz en mitad del corazón cuando uno las ve. Y, por ejemplo, esta imagen que tienes ahí, que la intento describir, intenta describirla tú, para que Álvaro nos cuente, si ha estado ahí, qué se siente, ¿no? Pues estoy viendo una habitación no muy amplia, completamente llena de manchas por todas las paredes, no sé si por el paso del tiempo o por el gas que ahí se emitía, porque era una de las cámaras de gas, tiene apenas 3 luces arriba y como en el techo y como si fueran algunos agujeros en una especie de vigas. No se ve ninguna ducha, tal y como engañaban a los prisioneros diciéndoles que se iban a duchar. No se ven tuberías, se ve una habitación del horror. Es la única forma en que podría describirla. El periodista, a pesar de esa coraza que también se pone a veces cuando no ha vivido los acontecimientos, ¿qué llega a sentir, Álvaro? ¿O ese sentimiento va increciendo respecto a los pasos que uno da o conforme uno va adentrándose en ese mapa, nunca mejor dicho, mapa que ahora conocemos sus planos, ¿no? Su raíz original? ¿Qué sentías tú personalmente cuando estabas ahí solo? Bueno, a ver, en realidad la explosión de emociones más bestia, digamos, uno lo tiene en Auschwitz I, que es el primer campo que se construyó y que luego, como se quedó pequeño, pues se tuvieron que ampliar creando Auschwitz II, que está a 2 kilómetros de distancia de Auschwitz I. Y Auschwitz I, digamos, las personas que mantienen actualmente este sitio en buen estado, el museo de Auschwitz, básicamente, ya lo ha
lo ha decorado, digamos, como para que tú tengas una explosión de emociones. O sea, allí no hay cámara de gas, pero sí que han hecho como una especie de museo brutalmente emotivo, porque no es un museo solo de fotos, es un museo, por ejemplo, donde tienes peceras de 4x4x4, por ejemplo, metros me refiero, y dentro de esas peceras se han puesto, pues en una pecera todas las maletas que se encontraron los soviéticos cuando entraron, en otra todas las gafas, en otra mechones de pelos, y digamos son cosas así que son realmente muy muy impactantes. En Auschwitz II, que es donde, pese a que derrumbaron todas las cámaras de gas y todo esto, todavía hay un par que no llegaron a explotar los explosivos. Ahí sí que realmente cuando entras es bastante desagradable porque es una sensación claustrofóbica. Son una especie de construcciones hechas un poco a ras de suelo. O sea, tú entras bajando unas escaleras, por así decirlo. Entonces es como si estuvieras en un sótano, pero no tienes nada encima. Y ya el hecho de estar en un sitio hundido, por así decirlo, casi sin luz, y saber todo lo que pasó es bastante terrible. De todas formas, yo he estado en Mauthausen, y digamos en Mauthausen sí que tienes las duchas y tienes todo tal y como estaba realmente. O sea, tú puedes ver las duchas por donde luego saldría el gas, y luego después de las duchas están los crematorios. Y Mauthausen en este sentido es mucho más impactante, porque esa imagen del cine, que aunque digamos sea malo que tengamos la imagen del exterminio a través del cine, pues bueno, no deja de ser la que todos tenemos en la mente, ¿no? Entonces esa imagen típica del cine, de las duchas que por donde en vez de agua saldría gas y toda la historia, la tienes ahí en Mauthausen perfectamente representada. 1,5 millones de personas que nunca regresaron tras llegar en el tren a Auschwitz. Quizá ese es el mayor motivo, Álvaro, por el cual Auschwitz es el campo de concentración más célebre del mundo. ¿Por qué es el más importante Auschwitz, habiendo otros que desde luego no le van a la zaga en diferentes puntos de esa zona de Europa? Bueno, yo creo que principalmente esto es una labor de los polacos, porque por ejemplo tienes en Austria tienes campos, y el de Mauthausen mismo, donde he comentado que yo fui, y cuando iba para allí encontrar Mauthausen no es fácil. Y recuerdo tuve que preguntar a lugareños, ¿no?, si iba por buen camino, y veías la cara te miraban como diciendo, ¿dónde vas? O sea, ¿para qué vas allí? Allí no hay que ir, digamos, ¿no? Y en Alemania pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Digamos, lugares malditos de alguna forma, ¿no? Exacto, y no les gusta porque además son países que como tuvieron cierta implicación en el bando nazi, les gusta todavía menos, ¿no? Pero Polonia, digamos, tiene supongo que por cierto ánimo de venganza, digamos, que tuvieron posteriormente, aunque ahora se haya podido disipar, Polonia, digamos, puso más esfuerzo que otros países en mantener y en clamar al cielo, digamos, diciendo, mirad lo que tenemos aquí, si queréis venir aquí nosotros os enseñamos lo que era esto, ¿no? Cosa que por lógica, de alguna forma, en Alemania y en Austria, pues aunque la UNESCO ha obligado a mantener esos sitios, pues no se hace o no se hizo justo después de la guerra con el mismo énfasis, ¿no? No se luchó por cuidar tanto aquellos lugares. Aunque a veces tenías algo como un destello, quizá algo del subconsciente. Dios mío, y siguen pasando cosas así, pero no se podían evitar. En otras palabras, no pienses más en eso, ya ha pasado. Ahora piensa en dónde hay que ir a trabajar, en sobrevivir un día más. Solo pensabas en sobrevivir. Ten cuidado con el pan, que no te lo roben. Así podrás tener algo para desayunar. Ve a trabajar e intenta encontrar un trabajo no tan duro. Eso era lo que te preocupaba. Y no bajar nunca la guardia. Ten cuidado. Tienes que sobrevivir. En alguna ocasión el doctor Cabrera, colaborador de este equipo, ya lo conocéis todos, comentaba que sin embargo hubo muchas personas que intentaban sobrevivir a pesar de que todo su mundo se venía abajo. Personas que habían visto quizá morir a sus niños pequeños, a sus padres, que sabían lo que ocurría, y sin embargo había muy pocos casos de suicidio, que es uno de los elementos curiosos, ¿no?, dentro de la crónica larga de las terribles consecuencias del hacinamiento y del presidio. Pero es lo que comentaban los especialistas. No sabemos hasta qué punto será absolutamente cierto, pero lo que sí sabemos es que seguramente sea todavía más siniestro, como comentaba Álvaro Colomer, lo que pase en Austria o Alemania, donde además sigues sobrevolando, ¿no?, la escena, eso de qué vas a mirar allí, porque siguen siendo lugares, además de un entorno que en aquel momento se defendía.
línea de contacto, Carmen, porque quizá hay amigos, y no lo hemos dicho antes, que hayan estado también en los campos de concentración, porque ahora ya todo el mundo viaja a diferentes lugares. Ahora, es un viajecito que en fin, hay que saber que uno lo va a pasar mal, desde luego, imagino. Pero igual hay amigos que han estado y nos quieren contar su experiencia. Sí, hay gente que ya nos ha escrito que había estado visitando esos campos de concentración. Y en cuanto a lo que decías del suicidio, Iker, sí que hay testimonios y se han escrito en libros de supervivientes de los campos de concentración, de Auschwitz en especial, en los que decían que la gente que ya estaba muy desesperada se tiraba directamente hacia las vallas electrificadas para suicidarse, para así perder la vida porque no podían más. Un tanto por ciento muy pequeño, pero sí que hubo suicidios. Vamos con esas vías de contacto. 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, y milenio3 con número @cadenaser.com. Nos dice Rubén desde Las Palmas que esta semana ha visto la lista de Slinder, gran película sobre esta terrible masacre, impactante y desgarradora. También nos dice Gracia que ella estuvo en Dachau y la sensación fue la de un lugar en el que el tiempo se había detenido. No estamos, sin embargo, todavía tan lejos de ello. Yo visité el campo de Sachsenhausen. La cámara de gas formaba parte de una cadena de procesamiento de muerte, con música alta para no oír la agonía. Un primo mío fue a Polonia de viaje y visitó Auschwitz, pues siempre habla de la sensación de amargura y tristeza que envuelve al lugar y al que allí está. Buenas madrugadas, siempre decimos que aquello nunca debería volver a pasar, pero sigue pasando y nos hacen mirar a otro lado, nos lo decía Mario desde Málaga. Un mensaje, un mail que me ha llamado mucho la atención, nos lo escribía Javier desde Benidorm, nos dice que tiene 27 años y cuando tenía 16 trabajaba en una empresa de limpieza de cristales. Un día limpiando un edificio de oficinas de una empresa alemana muy conocida en Benidorm, moviendo unas cajas de lo que parecía un almacén, pues una de esas cajas se cayó, se abrió y salieron un montón de fotos de fosas con cuerpos muy delgados y destrozados. Las fotos eran totalmente reales porque estaban en papel y se notaba el paso del tiempo, estaban amarillentas. Tuve pesadillas varios días, lo pasé fatal y lo que aún me pesa es no haber tenido el valor de denunciarlo en su día. Las fotos eran muy desagradables, había soldados y personas que posaban junto a toda esa barbarie. Yo estuve en Mauthausen de visita y tuve muchas percepciones de dolor y sufrimiento, nos lo decía Yolanda desde Sevilla. Hola, soy Noelia, vi un campo en Polonia, vi las cámaras de gas y los crematorios, es uno de mis peores recuerdos. Había un barracón lleno de zapatillas. Álvaro, ya has estado además con supervivientes en esta investigación que hiciste y yo no sé, al final la sensación personal que se te queda es un poco iniciático, ¿no? El viaje. Iniciático hacia el inframundo, imagino, hacia lo más terrible, hacia lo más oscuro. El periodista, cuando luego regresa a su hogar y empieza a reflexionar sobre dónde ha estado, en qué lugar, tanto físico como de la mente humana, ¿no?, o de la maldad humana ha estado, ¿con qué se queda al final? Bueno, antes de responderte a esto, quería decirte que lo de los supervivientes, o sea, encontrarte con un superviviente es lo más frustrante que te puede pasar, porque realmente ahí es cuando digamos, te empequeñeces de un modo extraordinario. O sea, tú tienes delante un superviviente que, por ejemplo, está dispuesto a charlar contigo, que es lo que me pasó a mí, y de golpe ves que todas las preguntas que se van amontonando en tu cabeza no te atreves a hacerlas, porque en un momento dado, por ejemplo, nosotros hablando sobre el tema, podemos hacernos todas las preguntas que queramos porque estamos de alguna forma como informando, ¿no? Pero si no estás informando, si tú quieres preguntar a otra persona por emociones, cuando tienes una persona que ha pasado por una experiencia de esa magnitud, las emociones, digamos, no sabes cómo preguntarle. O sea, no puedes preguntarle si lo pasó mal, no puedes preguntarle, oiga, ¿cuánta gente conocida suya murió? No sabes qué preguntarle, de golpe te quedas bloqueado y es una sensación absolutamente frustrante, ¿no? Y yo creo que, de hecho, de lo que yo me quedo, digamos, de todo el viaje que hice allí, es aparte de la historia del italiano con la que hemos empezado, de este hombre que había enloquecido de tanta emotividad que le había surgido de dentro, que su cerebro no lo había podido soportar, por así decirlo. Me quedo con este encuentro con esta superviviente y esa pérdida absoluta mía de toda la profesionalidad de todos los años trabajando como periodista, de golpe ver que es casi como un principiante y que no sabes cómo afrontar esa entrevista porque el personaje que tienes delante para ti
es demasiado grande, te intimida, digamos, aunque sea totalmente, se esté prestando a ello. De hecho, Primo Levi, el gran escritor que estuvo en el campo de concentración, él ya lo dijo, dice, cuando me ponen delante a una persona y le dicen que yo he estado en Auschwitz, esta persona se queda absolutamente bloqueada y no saben qué preguntarme. Y es una sensación que yo creo que le pasa a cualquier persona cuando de golpe te colocan delante de un personaje, de cualquier personaje que haya estado allí y que para ti tenga una relevancia histórica brutal. ¿Y estos planos, Álvaro, qué significan? Es curiosa la historia de este amigo de Benidorm que en vivo nos escribía una caja, una empresa y unas fotos amarillentas. Pues de alguna forma ha pasado algo parecido con estos planos que imagino que demuestran de una vez por todas, si no estaba ya demostrado, pero que certifican las instrucciones precisas, el alza, los planos concretos de lo que se iba a hacer, ¿no? Con sótano de cadáveres, con crematorio, con cámara de gas. ¿Qué ha significado, por ejemplo, para ti, que has investigado este asunto sobre el terreno? Bueno, yo creo que es un poco la demostración, la duda que podíamos tener todos en un momento dado. Era una duda que, bueno, la podías tener si no te habías documentado demasiado, pero la duda que podía haber era si, bueno, ellos empezaron a crear unos campos de concentración, solo de concentración, y una vez ya vieron que tenían a muchos enemigos suyos, por así decirlo, judíos, gitanos, de todo tipo de etnias allí, decidieron empezar a matarlos, o si ya, digamos, salieron de Alemania con esa idea, ¿no? Yo creo que estos planos lo que nos dicen, ya nos lo repiten, pero digamos, por si a alguien no le había quedado claro, como pueden ser los revisionistas o los negacionistas, digamos, lo que nos deja claro es que ya da la sensación de como que salieron, digamos, de Alemania con esa idea ya muy concreta, puesta en la cabeza de decir, bueno, vamos a hacer un exterminio masivo de toda Europa y vamos a cargarnos con toda esta raza o con todos estos, este pueblo, o como queramos enfocarlo, y nos ratifica lo que ya sabíamos, porque respecto a lo que dicen los negacionistas de que si fueron menos gente la que murió, o sea, si a ti te dicen que en Auschwitz murieron 1,5 millones de personas y te viene un negacionista y te dice que no, que fueron 700.000, la verdad es que la diferencia es absurda, o sea, que te discutan eso, digamos, es más grave 1,5 millones que 700.000, por supuesto, pero vamos, el asesino sigue siendo un asesino, haya matado a 4 o a 5, si es que da igual. Pues desde luego esta hoja fina con los planos, con 28 planos, nos da origen o nos da cobertura para poder sacar de nuevo a la luz un testimonio desgarrador, una historia que mucha gente piensa que siempre está ahí, pero desde luego cuando se pone encima de la palestra, cuando se le arroja la luz de la información, es de las que más, lo decía Santiago Camacho, llega a marear, porque una persona con cierta sensibilidad y consciente de lo que es la vida tiene que marearse realmente ante estas cosas que pasaron, ojo, hace 60 años, o sea, que es que no estamos hablando del Paleolítico ni de Edad Media, estamos hablando de hace 60 años tan solo y en el corazón de Europa. Como siempre, hacer este viaje ha sido sobrecogedor, pero un placer hacerlo con un periodista como tú, Álvaro. Álvaro Colomer, Guardianes de la Memoria. Un abrazo grandísimo, amigo. Otro a vosotros. Y ahora escuchad porque, bueno, Juanje nos va a contar alguna cosa, algún apunte, porque ha habido otros casos, no tan célebres quizá, pero terribles, algún día ahondaremos en ellos, pero que de verdad están ahí. Ahora hay noticias, ya hablábamos aquí del coltán, que casi nadie sabía nada del coltán y la que se está montando en el Congo por el tema del coltán, y ha surgido justo ahora. Bueno, escuchad esta propaganda, porque mucho antes de los campos de concentración se hacían en Alemania anuncios como estos, y es que se ha cumplido de nuevo un aniversario importantísimo. Un 10 de noviembre ocurrió algo en Alemania, sobre todo en Múnich. 100 personas, os imagináis, fue como un adelanto. 100 personas a sangre fría asesinadas en plena calle, en plena noche. Se llamó la noche de los cristales rotos. Sonaban en las radios, en las emisoras, propagandas como esta. Esta es la clase de judíos del este que han inundado las ciudades de Europa central y occidental. Como parásitos minan la moral de los países que los acogen, amenazando culturas milenarias. Con ellos llega también la delincuencia, la corrupción y el caos. Y después de los anuncios, aquella noche. Una noche que muchos historiadores aseguran que es el preámbulo que terminará en Auschwitz, en Dachau, en Mauthausen, en esos nombres que evocan horror.
Y todavía hay testigos de esa noche tan remota. Por ejemplo, una niña, la ha encontrado Carmen Vela, y hubo una rueda de prensa. La noche de los cristales rotos, donde muchas ciudades de pronto se llenaron de cadáveres. Una historia que quizá en España no se conozca tanto a nivel popular o la gente más joven, y que es bueno recordar. Carmen Vela, desde Berlín. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, leyó desde el ayuntamiento de Múnich una arenga antisemita a la que siguió una terrible oleada de crímenes y destrucción contra la comunidad judía. Como ha dicho la presidenta del Consejo Central de Judíos de Alemania, Charlotte Knobloch, ese pogromo no fue espontáneo, sino la escalación de una política de odio, discriminación y persecución que durante años se llevó a cabo contra los judíos. 6 Jahre. Tenía 6 años cuando en esa noche terrible, el 10 de noviembre, de la mano de mi padre, cruzaba la ciudad de Múnich, mi patria chica, que de repente dejó de ser mi hogar. Mi padre había sido advertido con una llamada telefónica anónima de que algo se preparaba contra los judíos y debía abandonar su casa con su familia. Como supimos pocas horas después, vinieron en su busca y en su despacho de abogados le esperaba también la Gestapo. Entonces fuimos conscientes de que cada esquina de la ciudad estaba registrada. Nadie de nuestro entorno, de nuestros amigos, podía ya darnos protección, seguridad o refugio. Decidieron entonces, sigue Knobloch, acercarse a casa de un colega amigo de su padre. Al llegar vimos cómo le sacaban de su casa con la cabeza ensangrentada y le metían en un coche. Nadie volvió a verlo nunca. La niña de 6 años que se agarraba aterrorizada a la mano de su padre no entendía nada y lo entendía todo, dice Knobloch. Las lágrimas que derramé como niña de 6 años me han acompañado toda mi vida, como a todos los de mi generación que sobrevivieron el asesinato de los judíos europeos. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1930 ardieron 1.400 sinagogas y se destrozaron decenas de miles de comercios y viviendas en Alemania y Austria. La cifra de víctimas sigue en la oscuridad, pero al menos 100 personas fueron asesinadas en plena calle esa noche y 30.000 hombres, al día siguiente, mujeres y niños, fueron detenidos y deportados a los campos de concentración. Ese día marca uno de los puntos de inflexión del éxodo de miles de judíos de Europa y el preludio del Holocausto, en el que perecieron 6 millones de judíos. De verdad que impresionante. Todavía voces de aquella noche. Luego Juanje, como digo, a la vuelta nos va a contar, aunque sean 3 pinceladas, porque estamos muy serios, pero es que el tema es muy serio. Luego iremos a visitar una montaña maldita. A ver qué os parece. Santi nos hablará de esa bomba nuclear perdida, o sea, como Palomares 2, pero en el norte del mundo. Hablaremos de el tuerto del Amazonas. Sabremos qué está pasando con la demonología y unas declaraciones que han ocurrido en Cádiz. En fin, 1000 historias, 1000 cosas. Incluso algo nuevo sobre la niña del exorcista, Linda Blair. En fin, pero es que ha llegado una foto que manda un amigo desde muy cerca de estos lugares. Sí, el mail nos decía: buenas noches, yo vivo en Polonia, a 40 kilómetros de Auschwitz, y lo único que puedo decir es que después de visitarlo uno se queda unos días bastante tocado. Nos envía una foto adjunta, fue tomada en Birkenau, el famoso campo de la vía, está a 3 kilómetros de Auschwitz, donde se ve uno de los barracones tal y como era en la Segunda Guerra Mundial. Creo que Birkenau es mucho más imponente que Auschwitz, pero no por lo que vemos, sino por lo que sabemos. Y aquí está la foto que nos envía Iker, es uno de esos barracones, son como pequeñas estancias, como si fuera una cuadra a ambos lados, con pequeños habitáculos uno encima de otro y escaleras muy rústicas de madera, un lugar terrible donde se hacinaban allí cientos de miles de presos. Seguimos con las votaciones de los libros y en la segunda hora daremos muchos más datos. Hoy sorteamos, por cierto, Carmen tiene un lote de libros, luego lo comentas, La senda del chamán, La otra puerta, para esta noche. Sorteo de libros distintos para esta noche. Pero Juanje, nada, ¿me querías hablar por lo menos de un par de sitios a la vuelta? Sí, te quiero comentar una cosa. Cuando hablamos de cosas como esta, de los campos de concentración nazi, a mí lo que me aterra es que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un juicio de Nuremberg y hubo gente que se condenó. Lo que me da pánico es que hubo historias como en Camboya, donde hay casi 3 millones de muertos. Pol Pot acaba muriendo en el año 98
de muerte natural, y mientras que en Auschwitz hubo miles de personas que sobrevivieron, en la S-21, el campo de concentración más terrible de Camboya, sobrevivieron 7 personas. Ahora me lo cuentas, Juanje.